Vamos a crear un programa de C++ para trabajar con arreglos. Voy a llamar ejemplo arreglos. Lo creo. Bueno, pues aquí tengo que poner el using namespace estándar. Aquí tengo que quitar los parámetros, el main no lleva nada ahí. Y bueno, pues aquí voy a empezar creando un arreglo de 10 posiciones y una variable tamaño, le voy a llamar tam. Entonces voy a poner un cout que me pregunte cuántos datos y voy a poner el cin para la variable tamaño y luego para pedir los datos voy a hacer un contador que empiece en 0 mientras que el contador sea menor que el tamaño y que se incremente de 1 en 1 y lo que voy a hacer aquí es preguntar el valor para la casilla contador y voy a leer la variable, o sea, el dato que lea lo voy a poner en arreglo en la posición contador. Una vez que ya cargué los datos para poder verificar si los datos están bien, si los cargué bien en el arreglo, bueno, pues voy a hacer otra vez el mismo for. De hecho, me voy a copiar esto. Ahí está, exactamente es el mismo for. Y lo que voy a hacer adentro es solamente un cout de arreglo subíndice contador. Como dije ahorita, esto lo hago con el propósito de verificar si los datos que están guardados en el arreglo pues son correctos, si corresponden a lo que yo tecleé. Entonces voy a correr el programa. Aquí está, ¿cuántos datos? Pues vamos a decirle que quiero 3 datos y voy a poner 2, 4, 6 y bueno, pues aquí está, tecleo los datos y al final me muestra los datos del arreglo. Entonces sí funciona de manera correcta. Una vez que tengo el programa ya completo, ahora lo voy a estructurar en funciones. Voy a hacer una función para pedir los datos de un arreglo y la función va a ser void, se va a llamar pide datos arreglo y le voy a poner como parámetro, un arreglo. Cuando son arreglos de una dimensión, es posible no especificar la cantidad de datos que tiene el arreglo aquí. Solo lo puedo hacer eso aquí cuando lo declaro como parámetro. Aquí sí tiene que estar especificado, pero en el parámetro pues va a recibir el arreglo del mismo tamaño del que se le envíe. Y además del arreglo, pues voy a tener como parámetro la variable, le voy a llamar size, el tamaño del arreglo. Y lo puse por referencia porque, bueno, aquí adentro de esta función voy a pedir los datos y se van a regresar los datos en estas dos variables. Recuerda que los arreglos por default, sin que yo haga nada, son parámetros por referencia. Esta es la sección de código que sirve para pedir los datos y cargarlos en el arreglo. Entonces la voy a quitar de aquí y la voy a poner acá. Entonces tengo cuántos datos quieres, leo la variable tamaño y después leo, o sea, hago el ciclo esta cantidad de veces y pido cada dato y lo voy agregando al arreglo. Aquí en lugar de tam le llamé size y aquí también. Ya tengo entonces la función que pide datos del arreglo. Ahora voy a hacer otra función que muestra los datos de un arreglo. Función que muestra los datos de un arreglo. Va a ser void, se va a llamar muestra datos arreglo y le voy a poner como parámetro pues un arreglo al que le voy a llamar ar y voy a tener como parámetro un tamaño al que le voy a llamar size. Voy a tomar este código de aquí que es justo lo que ya tenía para mostrar los datos de un arreglo y lo voy a pegar acá. La variable ya no se llama arreglo, se llama ar y el tamaño no se llama tamaño, se llama size.
Una vez arregladas las variables, pues esto ya todo coincide, todo está bien. Ahora nada más me falta aquí en el main, una vez que tengo declarado el arreglo, puedo llamar a la función pide datos arreglo que tengo acá, pide datos arreglo, le mando como parámetro el arreglo y el tamaño. Esta función lo que va a hacer es cargar los datos y me los va a regresar en las variables arreglo y tamaño, y una vez que ya los tengo, puedo mandar llamar a la función muestra datos arreglo con el arreglo y el tamaño. Aquí en esta función recibo los datos y una vez que los tengo se los mando a la otra función que lo único que hace es el cout para mostrarlos en la pantalla. Vamos a probar esta segunda versión del programa y debe funcionar exactamente igual que la versión anterior. ¿Cuántos datos? Vamos a decirle que quiero 4 datos y pongo 2, 4, 6, 8 y aquí están los valores que me muestra en la pantalla. Eso quiere decir que sí cargué bien los datos.